Ahora cambiamos de invitado. En la otra punta de la mesa está el abogado Juan Sereta, que además es edil por el departamento de Montevideo, digo bien, aunque hoy no viene a hablar de los asuntos de la Junta Departamental de Montevideo, sino que viene a hablar de los asuntos vinculados con el ejercicio de su profesión, porque a comienzos de septiembre de este año fue abogado patrocinante del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, conocido como SITRAPEN, en ocasión de la presentación de una denuncia vinculada a lo que fue durante la gestión pasada la Oficina de Información Táctica creada por las autoridades anteriores dentro de la estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y hay una cantidad de sospechas, de dudas y en algunos casos de constataciones con respecto al accionar, por ejemplo, de personas vinculadas a esa oficina. En su momento estuvo muy vinculada Darwin Taroco, que fuera también tiempo atrás responsable en tanto policía del ex Comcar y más recientemente condenado por su participación en una serie de hechos vinculados al espionaje, la trama de espionaje contra víctimas del ex senador Gustavo Penades. Viene ahora entonces esta entrevista con Juan Sereta para, entre otras cosas, saber por qué al personal penitenciario sindicalizado en el SITRAPEN le interesa hacer denuncias y le preocupa lo que hizo esa oficina durante los años en los que funcionó. Juan, bienvenido a nuestro programa. Buen día. Muchas gracias, buen día. La pregunta primera creo que es la que termino planteando al final, es decir, ¿por qué el colectivo al que representás entendió que había que ir a la Fiscalía a presentar una denuncia poniendo lupa encima de esa dependencia llamada Oficina de Información Táctica que funcionó durante el periodo pasado? Bueno, en primer lugar porque es una oficina ilegal. Es una oficina de espionaje ilegal. En este sentido no es solamente la opinión del sindicato, ni siquiera la opinión mía. El sindicato, antes de consultarme a mí, realizó una consulta con el estudio del Piazzo para ver si administrativamente era legal la creación de una oficina de este tipo en el ámbito del INR. El informe es clarísimo de que es ilegal la creación de la oficina. La oficina se creó el 8 de marzo del 2021 en el marco de las competencias del INR, cuando legalmente, primero, el INR no tiene competencias de este tipo de realizar actividades de espionaje, pero además ya existía una oficina con estos cometidos en el ámbito del Ministerio del Interior, que es la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, que había sido creada en el 2019 por la Ley 19.670, razón por la cual, evidentemente, esta fue una oficina de espionaje paralelo e ilegal que se creó bajo el paraguas del INR. Que la conocimos, digamos, o por lo menos se hizo más conocida ante la opinión pública, porque una de las funciones ilegales que se le cometió fue el espionaje y la presión a los testigos del caso Penades. Pero ese es solo una de las actividades ilegales que esta oficina realizó. Y si tenemos en cuenta que viene cumpliendo funciones desde el marzo del 2021, evidentemente muchas otras acciones de espionaje realizó. Sospechamos que el espionaje a los senadores Carrera y Vergara también se realizó desde esta oficina. Y los dirigentes sindicales, en tanto cada vez que se reunían con las autoridades, tomaban nota de que las autoridades sabían exactamente todo lo que el sindicato había hablado previo a la reunión. Tienen razones fundadas para sospechar que ellos también eran objetos de espionaje por parte de esta oficina ilegal. Ahí estás refiriéndote a la dirigencia sindical del SITRAPEN, sí. El sindicato al que representás. Exactamente, pero me parece que la cuestión puede ser mucho más amplia que esto, y no solamente yo estoy representando a los dirigentes sindicales, pero evidentemente esta oficina, que tenía en el momento de su creación 9 funcionarios trabajando bajo la dirección de Taroco, evidentemente realizó muchas tareas de espionaje. Es razonable pensar que desde el 2021 a la fecha debe haber realizado muchísimas tareas de espionaje, las que no conocemos, ni sabemos a quién se espió, ni con qué motivos, ni con qué propósitos, ni el resultado de esas investigaciones, ni a dónde apuntaron todo ese trabajo de espionaje ilegal. Empezando por lo último que mencionaste, cuando pusiste ejemplos de lo que para vos es la certeza de la existencia de una serie de procedimientos ilegales. Empezando entonces por lo que involucra al sindicato al cual estás defendiendo. ¿Cómo es eso de que iban a reunirse con las autoridades? Interpreto yo que del INR o del Ministerio del Interior. Ahí en todo caso vos aclararás el alcance y ya de antemano
sabían cuáles iban a ser los planteos. ¿Qué ejemplos podés dar para graficar eso tan inquietante? Lo que ellos comentan es que cada vez que se reunían, o muchas de las oportunidades en que se reunían con las autoridades para hacerles saber algún reclamo, había un reclamo histórico que refería a la calificación como trabajo insalubre de los operadores penitenciarios, que bueno, que se fue prorrogando porque no se permitía el ingreso de la comisión honoraria del Ministerio de Salud Pública para evaluarlo. Ellos tenían la sensación en las reuniones de que había cosas que ellos conversaban en la interna que evidentemente eran conocidas por los jerarcas cuando iban a hablar. En ese momento lo tomaron como una sensación, bueno, parece que tuvieran facultades adivinatorias. Evidentemente, hoy la sospecha es que eran espiados por esta propia oficina que trabajaba para el Ministerio del Interior bajo las órdenes de Luis Mendoza y del ministro de turno, que fueron los distintos ministros del Interior que tuvo el gobierno anterior. Empezó con Larrañaga, pero siguió con los ministros del Interior que vinieron, con Heber y con Martinelli. Ese es uno de los ejemplos que pusiste. Mientras lo ponías pensaba, bueno, a veces pasa, esto depende mucho de cómo se organiza el trabajo, hasta aspectos físicos, los lugares en los que la gente se desempeña, que las cosas simplemente le llegan a la jerarquía porque están en el pasillo, en el run run. Vos claramente entendés que acá puede haber pasado otra cosa, ¿no? No tenemos la certeza, pero queremos saber, porque una oficina que trabajó más de 4 años realizando actividades de espionaje con 9 personas trabajando todo el día en eso, algún producto tiene que haber generado, además de lo que hizo para el senador Penades. Si ya sabemos que actividades de espionaje ilegal hacía, de presionar testigos, de trasladar presos de un centro a otro para presionarlos en sus declaraciones. Eso ya lo sabemos porque hay personas condenadas. Esto no es ninguna suposición, hay sentencia firme del Poder Judicial. Lo que queremos saber es qué otras cosas hizo esta oficina. Cuando enumerabas situaciones que a vos te parece ameritan ser investigadas, mencionaste o relacionaste a esta oficina con el sonado caso del espionaje contra el ex senador Frente Amplista, los ex senadores Frente Amplistas, fueron senadores en el periodo pasado, Mario Vergara y Charles Carrera, que es algo que en su momento tomó estado público como derivación de lo que se conoció y conoce hasta ahora como el caso Alejandro Astesiano. ¿Por qué relacionás a esta oficina con ese caso de espionaje? Bueno, porque parece lógico pensar que cuando se va a realizar espionaje ilegal, si se cuenta con una oficina, se requiere una oficina para hacer espionaje ilegal. Una oficina ilegal para realizar espionaje ilegal, si se va a realizar esa tarea, es razonable pensar que se le cometa a esa oficina. Pero es una especulación, no tenemos elementos de prueba para saber si realmente lo realizó esta oficina. En el caso Astesiano nunca se investigó demasiado de dónde provenía o quién realizó efectivamente esa actividad de espionaje a los senadores. Nosotros pensamos que razonablemente, así como Penades recurrió a esta oficina que sabía que existía en el marco del INR para usarla para actividades ilegales, razonablemente se puede pensar que en otros casos donde se realizaban espionajes ilegales se recurriera a la misma oficina, que ya tenía gente entrenada, gente preparada que trabajaba para esto. ¿Esa gente es personal policial? Sí. ¿Hay gente que sigue revistiendo en el Ministerio del Interior en este momento? Sí, bueno, hay algunos que están presos, que sí. pero otros siguen revistiendo. No sé en este momento. Lo que sí sabemos es que en esta administración esta oficina fue dejada sin efecto. Nosotros, además de presentar la denuncia, presentamos una nota al ministro Negro pidiéndole, dando cuenta de todo esto, pero pidiéndole también información sobre si él tiene acceso a los resultados del trabajo que esta oficina realizó. Todavía no tenemos ninguna información en ese sentido. ¿Cuándo cursaron ese pedido a Negro? El mismo día que presentamos la denuncia, algunos días antes de presentar la denuncia, que fue el 3 de septiembre. O sea que ya hace más de 2 meses, digamos, sí, ¿no? Sí. Claro, esa es una pregunta clave, porque cuando se habla de estructuras que actúan contra lo que establecen las normas y en asuntos tan delicados como estos, una de las grandes preguntas que surge es si eso queda en algún lado documentado en los archivos públicos. Las actividades de inteligencia a nivel mundial se registran todas. Después que uno pueda acceder a esos archivos es otra historia, pero todas las actividades de inteligencia en el mundo se registran. Después la cuestión es el acceso, pero todo se registra, nada queda en la memoria de una persona. Ese es un principio militar de cualquier actividad de inteligencia. Todo, absolutamente todo queda registrado. Ustedes fueron por la vía, a ver si entiendo bien, política de pedírselo a Negro, o activaron algún tipo de procedimiento formal como es un pedido de acceso a la información. No, presentamos una petición calificada solicitando administrativamente una formal, pidiéndole al ministro, dándole cuenta al ministro, incluso avisándole que estábamos presentando una denuncia penal para que estuviera al tanto, pero solicitándole si nos podía facilitar toda la información con que contara el ministerio sobre las actividades de esta oficina.
Recién mencionaste a Luis Mendoza, que fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación durante el periodo pasado. ¿Qué responsabilidad le cabría en esto? Y bueno, fue el jerarca, el jefe de Taroco en esta oficina. Es decir, él firma la resolución por la cual se crea la oficina y se le encomienda a Taroco desde el inicio la dirección de esta oficina. Taroco, recordemos que en este momento podemos tener una mirada o una visión sobre su rol, pero en aquel momento era uno de los policías mejor considerados por los mandos, a tal punto que era el director del CONCAR, o sea, una de las cárceles más importantes del Uruguay estaba a su mando y es a quien se le comete este rol. Por lo tanto, no era un rol menor el que se le atribuía a esta oficina. Por otro lado, yo ahora repasaba un poco la historia y es interesante ver cómo ya en el 2016 se realizó una denuncia ante la Cámara de Representantes sobre espionaje en democracia y eso dio lugar a una investigadora de la Cámara de Representantes que se constituyó en el 2018 y que llegó a conclusiones muy contundentes sobre el espionaje en democracia que existió desde la restauración democrática hasta ese momento, donde la Comisión Investigadora del Parlamento concluyó que hubo espionaje ilegal sistemático desde 1985 al 2005, que hubo ausencia de control democrático e institucional sobre esas agencias, menciona distintos organismos involucrados en este espionaje ilegal, habla de quiénes fueron los objetivos de este espionaje desde la restauración democrática hasta el 2005 por lo menos, partidos políticos, líderes, militantes, sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Y da cuenta, esta comisión en el 2018 da cuenta a la Fiscalía. La Fiscalía confirma que existió todo este espionaje ilegal en democracia, sin embargo, no puede seguir adelante con la acción penal porque el delito habría prescripto. Es decir que lo que deberíamos mirarlo en un contexto histórico general es que esto nunca dejó de pasar. Desde que recuperamos la democracia, el espionaje se siguió realizando. Es más, del 89 al 92, ¿sabés quién era el que estaba a cargo de realizar las actividades de espionaje? Eduardo Ferro. Militar vinculado a violaciones de los derechos humanos. Militar condenado por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, siguió al mando de las actividades de espionaje en democracia. Entonces, lo que uno, más allá de la denuncia del sindicato y del problema específico de la famosa OIT en el ámbito del INR, lo que parece claro es que jamás recuperamos una democracia absoluta en términos de que no exista un espionaje ilegal. El espionaje ilegal siguió existiendo desde siempre, desde el 2005 para adelante, ni que hablar, pero ya desde el 85 al 2005 fue constatado por una investigación parlamentaria. Sí, ese antecedente que citás, que estuvo muy presente en la agenda informativa durante el periodo de gobierno anterior, no, el otro, cuando estaba Tabaré Vázquez en su segundo periodo en la presidencia, da cuenta de 20 años, efectivamente, de espionaje por motivos políticos, ¿no? Lo que se interpreta como una continuidad del trabajo de los servicios de inteligencia con respecto a lo que pasó en los tiempos del terrorismo de Estado. Se obtuvo información de que por lo menos hasta 2005 eso ocurrió, como vos lo dijiste recién. Luego, claro, ¿no? 2005 coincide con el comienzo de los años de gobierno del Frente Amplio y ese tema aparentemente ahí queda de lado, pero van pasando otras cosas que conectan con preguntas que te quiero hacer acerca de la denuncia que estás patrocinando o impulsando, volviendo al presente. Por ejemplo, ¿no? En todo el proceso que se da de modernización de la policía, ¿no? En un momento aparece el sistema del guardián, ¿no? Que se discutió mucho. Recuerdo que en el tiempo, sobre todo del gobierno del expresidente José Mujica, eso estaba muy presente. Inclusive había visiones de gente de izquierda que problematizaban lo que implicaba que un sistema tuviera acceso a tanta información. El gobierno decía, hay garantías de que esta información no se va a usar de forma irregular. Y volviendo a la denuncia que vos presentaste, lo que dice el colectivo al que defendés es que, por ejemplo, esta oficina encabezada por Taroco, que ahora está disuelta, que motiva la denuncia, tenía acceso o podía tener acceso al guardián. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad la garantía en el uso del guardián es la autorización judicial. El problema es que cuando vos creás una oficina por fuera de la legalidad, es dable pensar que no va a cumplir con todos los pasos legales para su actividad. Yo creo una organización ilegal, no le voy a pedir que esa organización ilegal siga los pasos legales para el cumplimiento de los roles que le fueron mandatados. Entonces, perdón, en este caso es dable pensar y es razonable pensar que esta oficina,
creada ilegalmente, con cometidos ilegales, no iba a solicitarle a un juez autorización para usar el guardián. Tenía al guardián a su disposición y seguramente lo utilizaba. Ahora, lo voy a plantear de un modo que no es el técnicamente correcto, pero para que se entienda. La llave del guardián, ¿no? El funcionariado, el personal que puede decir usted accede y usted no, al que supongo hay que presentarle la eventual orden judicial. ¿Quién la tiene? El Ministerio del Interior. Pero dentro del ministerio no creo que sea el ministro el que está con eso. Bueno, es decir, debe haber una repartición, una jerarquía determinada. Vos fíjate que originalmente debería ser la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, la que fue dejada de lado para crear esta oficina. ¿Fue dejada de lado o, como dijo Ana Juanche cuando la entrevisté acá a comienzos de octubre y explicó por qué este gobierno eliminó esta oficina cuestionada, hubo una yuxtaposición, o sea, funcionaron las dos al mismo tiempo? Seguramente, funcionaron las dos al mismo tiempo porque una daba la apariencia de legalidad, de cumplimiento de los mandatos legales por la que fue creada y otra era ilegal. Uh-huh. La paralela era ilegal. Pensando para adelante, ¿qué expectativas tenés en función del conocimiento que tenés aparte del sistema judicial con respecto a los tiempos de las investigaciones y cómo puede avanzar esta causa en tanto denuncia ya presentada hace 2 meses, no fue ayer? Bueno, somos conscientes que estas fiscalías tienen mucho trabajo en estos momentos. Capaz que para uno esto puede ser un tema muy interesante, pero para la fiscalía hay muchos otros asuntos importantes que tienen en sus manos. Además, hay que distinguir la gravedad institucional que a mi juicio tiene el rol que se le atribuyó a esta oficina y las actividades que desempeñó con la persecución penal, porque después esto hay que traducirlo en el ámbito de la fiscalía, hay que traducirlo a delitos, ¿no? Si esos delitos son abuso de funciones, violación del secreto, o sea, puede haber pesquisas ilegales, puede haber muchos delitos, pero hay que ver en esa traducción al mundo del sistema penal qué tan importante es lo que puede tener una gravedad institucional muy importante, pero desde el punto de vista de la persecución penal no sean delitos tan graves. Así que habrá que verlo cómo lo traduce eso la Fiscalía. Yo creo que el sindicato en este caso está cumpliendo con un deber ético y moral de dar cuenta a la Fiscalía de estas actividades. También sería razonable y sería bueno pensar que el sistema político da una respuesta frente a estas cosas, ¿no? Se preocupa de que existieran este tipo de oficinas en el ámbito institucional a cargo de gente que tenía roles institucionales importantes y que se preocupara también por saber qué hicieron, ¿no? Qué actividades desempeñaron, por lo menos para saber quiénes fuimos o fueron espiados ilegalmente en ese periodo. Ya que mencionas al sistema político, esta oficina se creó en 2021, todavía vivía y era ministro del Interior Jorge Larrañaga. Luego hubo un segundo ministro del Interior del gobierno pasado, que fue Luis Alberto Heber. La oficina seguía existiendo y también existió cuando, accedió al cargo el que fue el tercer y último ministro del gobierno anterior, Nicolás Martinelli. ¿Hay algo en el estudio que hiciste de todo este proceso con respecto a referencias públicas, defensa de la existencia de este organismo que te llame la atención de parte de alguna de las autoridades del ministerio que te mencioné durante el periodo pasado? Bueno, Martinelli públicamente ha defendido la existencia de esta oficina diciendo que era legal porque fue creada por el ministerio, como si el ministerio no tuviera un marco normativo que debe respetar y qué cosas debe hacer, puede hacer o no debe hacer. Pero bueno, por eso sería bueno que este tema se avance a fondo sobre este tema, sabiendo sobre todo los contenidos de la actividad que desarrolló esta oficina durante 4 años realizando espionaje ilegal. Para cerrar, Juan, ya que mencionaste hoy, cuando yo te pregunté por el avance de la causa, los tiempos de la justicia, o en este caso de la Fiscalía, ya que mencionaste a la sede en la que fue presentada, ¿quién tiene, digamos, a su cargo la causa? ¿En qué Fiscalía está radicada la denuncia? La tiene Machado. El fiscal Alejandro Machado. Sí. Un fiscal que en este momento tiene bajo su, digamos, responsabilidad investigaciones como la de la destrucción de un documento público derivada del caso del otorgamiento al pasaporte a Sebastián Marcet, donde hay mucha gente del gobierno pasado que tiene que ir a declarar, y que más recientemente también recibió la denuncia vinculada al caso Cardama. Sí, ¿no? Por eso tiene muchas causas complejas. Claro. De todas maneras, en este caso, y no por sugerirle lo que tiene que hacer o no el fiscal, pero en este caso la justicia ya cuenta con el celular de Taroco periciado. Seguramente ahí haya información que no era interesante o no era importante para la causa de Taroco, para la causa Penades, pero que pueda ser importante para esta causa. ¿Vos has accedido a esa información, a eso que surge de las pericias del teléfono de Taroco? No, pero sí me consta que todo el teléfono de Taroco fue periciado. Y como abogado que patrocina esta denuncia,
podría solicitar acceso a esa información? ¿Es parte de tus objetivos? En principio dudo que yo pueda tener acceso a eso porque es en una causa en la que nosotros no somos parte, ni siquiera denunciantes. El fiscal, por supuesto que sí tiene acceso. Juan Sereta, abogado patrocinante en esta denuncia y además, porque lo dije al comienzo, edil departamental Frente Amplista de Montevideo del Partido Socialista. Otro día hablaremos de las cuestiones de la Intendencia y de lo que pasa en la Junta. ¿Cómo no era el caso hoy. A las órdenes. Muchas gracias por visitarnos. Por favor, un placer.